Hola, ¿qué tal? Muy buenas a todos, bienvenidos a vuestra casa, bienvenidos a Topes de Gama. Hoy tenemos una comparativa que tenía muchas ganas de hacer, porque estos dos teléfonos de aquí están destinados a ser teléfonos superventas. Teléfonos bastante comedidos en cuanto al precio, rondan más o menos los 400 euros, aunque luego veremos que no es tan así, que hay algunas diferencias importantes en cuanto a precio, pero son dos teléfonos que seguro que muchos de vosotros habéis planteado porque tienen un precio bastante comedido y porque por ese precio ofrecen algunas cosas que solo encontraríamos en teléfonos de mayor precio. Estoy hablando del OnePlus Nord y estoy hablando del iPhone SE del año 2020. Dos teléfonos que se parecen en algunas cosas, que son radicalmente opuestos en otras, pero que yo creo que había que comparar y que había que poner cara a cara. Eso sí, antes de empezar, debo dar las gracias a Letyshops, el patrocinador de este vídeo, que ya sabéis, sé que lo sabéis, porque sé que estáis aquí todos los días con nosotros, pero si no, deberíais saberlo ya. Letyshops es el mejor servicio de cashback, que básicamente lo que significa es que tú, cuando realizas cualquier compra, te devuelven dinero de cada una de las compras. Y además ahora es especialmente importante porque el día 25 tenemos unas super ofertas en AliExpress con hasta el 70% de descuento. Sí, 70% de descuento, en el cual puedes sumarle el cashback de AliExpress, con lo cual puedes tener una super oferta del 70% y luego además un 5% de cashback, que sería el máximo que podrías conseguir, con lo cual tendrías un precio que es una auténtica locura y una charadura. Os voy a dejar aquí abajo los enlaces. Os invito a que os descarguéis la aplicación en vuestro smartphone o que os instaléis la extensión de Letyshops, porque de este modo una de las cosas que podréis hacer es hacer un seguimiento de los precios, que esto es interesante porque hay muchos vendedores que suben el precio para luego bajarlo y decir que han hecho un gran descuento, pero tú, como eres listo y tienes la extensión de Letyshops, puedes verlo y no tienes ningún problema y sabes si sale a cuenta o no sale a cuenta. Con lo cual os invito a que echéis un vistazo sobre todo a estas super ofertas que tenemos en AliExpress, que si además os instaláis la extensión de Letyshops vais a tener todavía más descuento. Echadle un vistazo de verdad porque vale la pena y nosotros vamos allá y comenzamos ya con nuestra comparativa. Bueno, vamos allá, comenzamos con esta comparativa. Una comparativa interesante de dos teléfonos que comparten algunos aspectos, pero que son, como os digo, muy distintos en otros. Y lo primero que tenemos que ver es el diseño. Aquí hay cosas curiosas, porque los dos yo creo que se podrían considerar hasta cierto punto teléfonos compactos. Por un lado, el iPhone SE es obvio, es un teléfono pequeñísimo, ahora hablaré de esto, pero es uno de los teléfonos más pequeños que existen en la actualidad. De eso no hay ninguna duda, de hecho comparte dimensiones con un iPhone 8, para que os hagáis una idea. Y luego el OnePlus Nord, que para los días que corren y para el tipo de teléfonos que tenemos a día de hoy, no es especialmente grande, no es ni muchísimo menos tan compacto como el iPhone SE, pero tiene unas dimensiones relativamente comedidas para lo que son los días actuales. Yo lo que os quiero transmitir desde aquí es que a mí me sigue pareciendo excesivamente pequeño el iPhone SE. Ya sé que a muchos os gustan los teléfonos pequeños y demás, pero llega un momento en que cuando pruebas ambos y ves cómo es escribir en el teclado, ves cómo es ver un vídeo en uno y en otro, ves cómo es abrir un documento de un Word, un PDF, cualquier documento relacionado con la productividad. En esta pantalla y en esta pantalla yo os puedo asegurar que las diferencias son mayúsculas y no tendréis ninguna duda de que es muchísimo más cómodo ver vídeos, productividad, aplicaciones, documentos en un dispositivo de las dimensiones de un OnePlus Nord, que además no es especialmente grande. Dicho esto, algunas diferencias también importantes. Como veis, en el iPhone SE tenemos un diseño muy, voy a decir tradicional por no decir viejo, porque en este caso tenemos unos marcos superiores, inferior muy pronunciados, mucho mejor aprovechado el OnePlus Nord, que tiene un doble agujerito en pantalla. Tenemos lector de huellas en el OnePlus Nord, lector de huellas en pantalla, mientras que tenemos un lector de huellas físico en el iPhone SE, algo también, bueno, pues un poco anticuado para los días que corren. Un lector de huellas que funciona muy bien, eso sí hay que decirlo. El Touch ID del iPhone es maravilloso, pero sí que es verdad que esto obviamente lastra muchísimo el diseño. Por el resto, pues bueno, algunas diferencias obvias de diseño. Por la parte trasera, los dos se sienten muy premium y tienen un tacto bastante parecido. Hay diferencias en cuanto a las cámaras, debido a que el iPhone SE solo tiene un sensor de cámaras, mientras que tenemos 3 en el OnePlus Nord, obviamente. Y bueno, por el resto, poquito más. Ambos tienen un pequeño slider, ¿no?, que nos servirá para modificar el audio y el volumen, algo que a mí particularmente me gusta bastante. Y decir que en el iPhone SE lo podemos configurar en blanco, negro y rojo, mientras que el OnePlus Nord, en este caso, tenemos este acabado azul, que a mí me parece muy bonito, y un acabado grisáceo. En líneas generales, lo más destacable es que hay muchas diferencias en cuanto a diseño, debido a la inclusión de un lector de huellas físico en el iPhone SE, y luego, evidentemente, en cuanto a tamaño. Os invito a que
cojáis en la mano el OnePlus Nord, el iPhone SE, porque estas cosas se tienen que sentir en mano. Yo particularmente me siento mucho más cómodo con el tamaño del OnePlus Nord. Vamos a pasar al hardware, porque aquí hay varias cosas que me gustaría comentar. Obviamente el hardware aquí es muy distinto, como siempre que hay un iPhone en una comparativa. Por un lado tenemos el Snapdragon 765G para el OnePlus, 8 o 12 GB de memoria RAM, 128 o 256 de almacenamiento UFS 2.1, mientras que el iPhone SE tiene el A13 Bionic, ojo, tiene un pedazo de procesador, de hecho aquí yo creo que el iPhone es claramente vencedor con respecto al OnePlus, 3 GB de memoria RAM, esto siempre es difícil de comparar, y 3 versiones de almacenamiento, 64, 128 o 256. Luego, en cuanto a la batería, tenemos 4115 mAh para el OnePlus Nord con carga rápida de 30 vatios. Decir que la batería de OnePlus Nord me parece más que correcta. No es escandalosa, no es buenísima, pero es una batería bastante correcta la del OnePlus Nord, y los 30 vatios de carga, la verdad que se notan y mucho. Para el iPhone SE, 1821 mAh, que la verdad, para mi gusto, se queda un poco corto. Es mejor la batería del OnePlus que no la del iPhone, y 18 vatios de carga rápida, que para mi gusto también se queda corto en el iPhone y es mucho mejor la del OnePlus. Eso sí, el iPhone SE tiene una ventaja, que es que tiene carga inalámbrica QI, cosa que no encontramos en el OnePlus Nord, ¿eh? Una ventaja aquí sí para el iPhone. Y para la conectividad tampoco hay muchísimo que destacar. Ambos tienen Bluetooth 5.0, tienen NFC. Donde sí hay una diferencia importante, y esto también es bueno comentarlo, es que tenemos tecnología 5G, ojo, en el OnePlus Nord, a pesar de ser un teléfono bastante comedido de precio, mientras que tenemos 4G, todavía no hay 5G en el iPhone. La verdad que el rendimiento de ambos dispositivos es espectacular, son muy rápidos. Para mí son los dos teléfonos más rápidos a este rango de precio, no hay ninguna duda. Habría que ver el Pixel, pero bueno, en líneas generales OnePlus ya sabéis que siempre es velocidad, 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 y a pesar de que no tiene el mejor procesador del mercado, este 765G cumple a las mil maravillas. Y el iPhone, la verdad que es una auténtica bala. El A13 Bionic tiene un procesador espectacular, el mismo que el iPhone 11, para que os hagáis una idea, o el iPhone 11 Pro Max, para que os hagáis un poco una comparación, ¿no? En un tamaño mucho más reducido, pero sí que es verdad que el rendimiento no hay ninguna duda. Ahora bien, si tuviera que elegir, sí que creo que el procesador del iPhone, pues bueno, tiene más empaque que no el procesador de OnePlus Nord, uno de los pocos puntos donde veréis que el iPhone sale vencedor. Hablemos un poquito del software, y aquí ya sabéis, en las comparativas no me alargo mucho porque tenéis review del iPhone SE con todo sobre el software, review de OnePlus Nord con todo sobre el software, pero aquí estas comparativas siempre son muy difíciles. iOS para el iPhone SE en su versión número 13, está saliendo ya, sabéis, la beta de iOS 14, que la tendremos en breve, etcétera, etcétera, etcétera. Todas las ventajas e inconvenientes que tiene iOS, lo sabréis la mayoría de vosotros, no nos vamos a alargar. Y por el otro lado, pues tenemos el OnePlus Nord, ¿no? Con Android 10, obviamente, y con Oxygen OS en su última versión, Oxygen OS, que para mí es la mejor personalización y capa que tenemos a día de hoy en Android. Es una muy buena batalla porque para mí son dos de los mejores exponentes en cuanto a software. Los dos hacen un gran trabajo, son muy distintos sistemas operativos, eso ya es cosa vuestra. Os invito a que veáis la review para profundizar un poquito más, pero aquí sí que es verdad que es difícil elegir un ganador, ¿no? Porque evidentemente son conceptos diferentes y cada uno elegirá el que más le guste. Donde sí vamos a elegir ganadores, y ganadores claros, creo yo, son en los apartados multimedia. Aquí la verdad que hay muchas diferencias, empezando por la pantalla. Ya os decía al principio que hay diferencias enormes en cuanto a tamaño, y eso es básicamente por la pantalla. La verdad que las diferencias son mayúsculas. 4,7 pulgadas para el iPhone SE, una pantalla minúscula. Para mi gusto, demasiado pequeña. Me cuesta entender que alguien se sienta cómodo con esta pantalla, con resolución 1334 por 750 líneas, un formato muy tradicional, de hecho nada panorámico, 16:9, con 326 píxeles por pulgada y un brillo de 625 nits. Para OnePlus Nord, pues tenemos una pantalla bastante más grande. En este caso son 6,4 pulgadas, tecnología AMOLED, un tamaño ya bastante, de hecho, hasta un pelín pequeño ya. A día de hoy ya sabéis que 6,6, 6,7, incluso hay teléfonos de 6,9, pero 6,4 me parece un buen tamaño. Resolución 2400 por 1080 líneas, 408 píxeles por pulgada, tasa de refresco de 90 Hz y compatibilidad con HDR10 Plus. Lo primero, obviamente el tamaño, esto ya es algo muy personal. Yo creo que es lógico que la mayoría de vosotros vais a preferir un tamaño de 6,4 pulgadas, que es algo razonablemente estándar que encontramos en la actualidad. Más resolución para el OnePlus Nord, mayor tasa de refresco para el OnePlus Nord, mejor tecnología para el OnePlus Nord, el AMOLED versus el IPS que tiene el iPhone.
Vamos, para mí no hay ninguna duda que aquí el vencedor es clarísimo, que es el OnePlus Nord. Es un panel más grande, más moderno, con mejor diseño, más resolución, mayor tasa de píxeles por pulgada, mayor tasa de refresco, en prácticamente todo. Hay que reconocer que la pantalla del iPhone no está mal, en el sentido está bien calibrada, está como bien llevada, pero se nota que evidentemente tecnológicamente tiene muchas limitaciones. Limitaciones en cuanto al propio diseño y limitaciones en cuanto a la tecnología, a la resolución, etc. Con lo cual, aquí la ventaja es clarísima para el OnePlus Nord, que tiene sin lugar a dudas un mejor panel. Y ahora vamos a hablar del audio, un audio... bueno, bastante bueno en ambos casos, ninguno de los dos tiene jack de 3.5, algo que ya hemos perdido. Tenemos un doble altavoz en el iPhone SE, tenemos un solo altavoz en el OnePlus Nord y aquí pasa algo bastante curioso. La calidad me gusta de ambos, creo que es más que correcta, nada que objetar. Se oye un pelín más alto en el OnePlus Nord, pero la ventaja de tener un doble altavoz la verdad que es significativa para el iPhone SE. Bueno, ahí no hay grandísimas diferencias, ahí va un ejemplo. ¿No ha pasado nada o no puedo preguntar? ¿Qué? ¿Puedo preguntar por qué? ¿Ha pasado algo? ¿No ha pasado nada o no puedo preguntar? Y ahora toca hablar de cámaras, señores, porque aquí la verdad que, bueno... Lo primero es ver las cámaras, evidentemente. Tenemos varios sensores en el OnePlus Nord, ahora veremos para qué sirve cada uno de ellos, pero ya solo viendo el diseño ya vemos las diferencias y algo que ya a mí ya me chirría los ojos cuando veo un dispositivo con un solo sensor de cámara. Hemos visto que no se necesitan muchos sensores para hacer fotones, de hecho ya veréis que las fotos del iPhone están muy bien, pero sigue sorprendiendo tener solo un sensor. Bueno, vamos a las specs. Primeramente, vamos a hablar del OnePlus Nord con un sensor principal de 48 megapíxeles focal 1.8, un gran angular de 8 megapíxeles, un sensor de profundidad de 5 megapíxeles y un macro de 2 megapíxeles. Para el iPhone, pues solo un sensor de 12 megapíxeles focal 1.8. Estamos empezando a ver ya... Bueno, lo primero que voy a decir es que obviamente hay cosas que no voy a comparar. No vamos a comparar una fotografía macro porque no tiene un sensor específico macro, etcétera, etcétera, etcétera. Pero sí vamos a comparar la gran mayoría de fotos que hacemos en el día a día, que son en condiciones bastante normales, utilizando el sensor principal, que con diferencia es el más importante. Lo primero, en condiciones de buena luz, la verdad que no hay muchísimas diferencias en cuanto al detalle, estaréis viendo ya algunas imágenes. Debo decir que sí hay diferencias en cuanto al color, la interpretación del color es bastante dispar entre un teléfono y otro, y debo decir que sorprendentemente me ha gustado un poco más el del iPhone. Estaréis viendo los colores, me parece que son más afinados los del iPhone SE, me parecen algo pálidos en algunas ocasiones el OnePlus Nord. Es verdad que OnePlus Nord yo creo que se defiende bastante bien con el HDR, pero sí que es verdad que en general veo algunos colores un poco más pálidos que no en el iPhone. No obstante, el nivel de detalle es parecido y no hay grandísimas diferencias en cuanto al rango dinámico. La verdad que en general son buenas cámaras principales ambas y no hay mucho problema. Yo creo que probablemente una comparativa directa con el Pixel saldrían perdiendo, pero sí que es verdad que entre ellos me parece que tenemos dos buenas cámaras principales. Donde sí hay diferencias es en las condiciones más complicadas. Cuando la luz se empieza a ir, nos encontramos que la cámara del OnePlus Nord empieza a sacar pecho, y ahí sí que lo notamos. Hemos visto cómo tiene algo menos de ruido, incluso un mejor balance de blancos, en la fotografía nocturna, en la fotografía de interiores. La verdad que aquí sí que me ha gustado más la cámara de OnePlus Nord que no tanto la del iPhone SE. Luego deciros que evidentemente tenemos grabación de vídeo a 4K 30 fotogramas por segundo para el OnePlus Nord, 4K 60 fotogramas por segundo para el iPhone SE. Probablemente ahí influya también el procesador, evidentemente, ¿no? La verdad que la grabación de vídeo está bastante bien para ambos dispositivos. Estáis viendo ya una comparativa. La verdad que el iPhone en este sentido a mí me encanta cómo graba vídeo y creo que son muy pocos los rivales que pueden llegar a su nivel, y este es uno de los casos que me gusta más el vídeo del iPhone que no tanto el del OnePlus, que no es malo ni mucho menos, pero sí creo que tiene un mejor comportamiento. Y luego para el selfie, 32 megapíxeles focal 2.5 para el OnePlus Nord, 7 megapíxeles focal 2.2 para el iPhone SE. Estáis viendo ya alguna comparativa. La verdad que la interpretación del color es bastante distinta, las pieles, etcétera, etcétera. Igual me gusta más un poco la fotografía del OnePlus Nord que no tanto el selfie del iPhone SE, que en este sentido me parece que debería mejorar un poquito y que no es nada del otro mundo. Como habéis visto, esa es la comparativa a grandes rasgos, muchas diferencias entre ambos terminales. Yo os decía al principio que cuestan más o menos lo mismo, están alrededor de 400 euros, pero hay que poner un asterisco porque realmente no están así. El OnePlus Nord, concretamente en su versión más económica, cuesta 399 euros en la versión de 128 GB, que es la de menor memoria. Mientras que el iPhone, muchos diréis, vale 489. No, amigos, si comparamos el mismo almacenamiento son 539 euros, con lo cual es razonablemente más caro
el iPhone SE que no el OnePlus Nord, ¿eh? Son más de 100 euros más. Hay que valorarlo y hay que tenerlo en cuenta. Es verdad que existe un iPhone SE más barato que cuesta 489 euros. Dicho esto, ¿cuáles son las diferencias y ventajas de cada uno de ellos? Pues vamos a empezar con el OnePlus Nord hablando del diseño. El diseño es muchísimo más moderno, los marcos están mucho más aprovechados, tiene un lector de huellas en pantalla, en todo es clarísimamente un diseño más moderno, más actual y mucho mejor llevado. Segundo punto que quiero destacar, positivo para OnePlus Nord, la pantalla. Es una pantalla con mejor diseño, con el doble agujerito en pantalla en lugar de estos marcos tan feos para el iPhone SE, tiene mejor tasa de refresco, tiene más resolución, tiene una tecnología más avanzada. No hay ninguna duda que la pantalla del OnePlus Nord es clarísimamente mejor. Y el tercer punto es la conectividad 5G. Sé que a algunos no le dais mucho valor, otros sí, pero bueno, hay que reconocer que tener 5G y más a este precio es algo muy positivo y esto evidentemente no lo tiene el iPhone SE. Por el otro lado, ¿cuáles son las ventajas claras del iPhone SE? Pues lo primero que voy a decir, y probablemente lo más importante, es el procesador. Este iPhone SE tiene el A13 Bionic, el procesador que tienen los mejores iPhone del mercado. Y la verdad es que es un procesador increíble, es un tiro, el rendimiento es espectacular y sobre todo te garantiza el futuro, te garantiza que va a seguir funcionando bien el futuro, te garantiza actualizaciones por parte de Apple, etcétera, etcétera, etcétera. No es que sea malo el procesador el Snapdragon del OnePlus Nord, pero evidentemente prefiero claramente el del iPhone. Y el segundo punto positivo para el iPhone es la carga inalámbrica QI, cosa que no tenemos en el OnePlus Nord y a mí me sabe mal, porque la verdad que me parece algo bastante útil en los días que corren, así que muy bien por incluirla incluso a un rango de precio comedido por parte del iPhone. Como veis, clarísimas diferencias para uno y para otro. Yo me voy a mojar porque yo he venido aquí a mojarme. Para mí es claramente más actual, más moderno, mejor relación calidad-precio y en líneas generales mejor teléfono el OnePlus Nord que no el iPhone SE, que bajo mi punto de vista también tiene un problema de concepto con un teléfono tan y tan pequeño. Pero bueno, como siempre aquí lo que importa es lo que penséis vosotros, lo podéis dejar aquí debajo en los comentarios. Os invito a que echéis un vistazo a Letyshops para ahorraros un dinerito con el cashback y nosotros nos vemos mañana. Que vaya bien, chao.